Bienvenidos. Cuando se ponga ya en botón de suspensión. Ya debería. No sé cómo. Vale. Ya estamos. Vale. Buenos días. Bienvenidos todos a este tan esperado congreso sobre María Zambrano. Estoy muy agradecida a la organización del mismo por haber confiado en mí para presentar esta primera conferencia inaugural y a don Francisco Montoro. Ambos compartimos con nuestra querida María el haber percibido, al igual que ella, la luz, el olor y los sonidos de esta tierra. Don Francisco, además de innumerables libros y artículos centrados sobre todo en dar a conocer la historia desde muchos puntos de vista de Vélez Málaga, es doctor con la tesis La Sociedad Económica de Amigos del País de Vélez Málaga. Ha sido siempre y es un comunicador, un mediador, en palabras de Zambrano, que después de llevar la luz a zonas oscuras de nuestra historia, se siente llamado, como el esclavo liberado de la caverna de Platón, a compartir su hallazgo con todos nosotros. Se puede entender como un intento logrado de que sepamos y demos respuesta a la pregunta tan filosófica de dónde venimos, a que no olvidemos nuestras raíces, a que no nos sintamos desarraigados. Como buen maestro desde su inicio y con el sentido que le da Zambrano a este concepto, siente la vocación de guiar, de orientar, de llevar el conocimiento a este pueblo desde hace muchos años y en muchos aspectos diferentes. Esta forma de entender y enfocar la educación le llevará a sentir una especial sintonía con don Blas Zambrano. Fue uno de los promotores de que Vélez Málaga tuviese una televisión propia, llevando a los hogares de todos las noticias, eventos, tradiciones y aprovechando para que la cultura fuera un poco más popular y todos nos sintiéramos partícipes. Se ocupa de llevar a cabo la creación de la escuela de adultos, así como que aquí se llegue a realizar las pruebas para mayores de 25 años de acceso a la universidad. Junto con Antonio Serralbo, Joaquín Lobato, Marcelino Méndez, etcétera, llevan a cabo este proyecto de poner en marcha la escuela de adultos, con lo que podría llamarse una especie de misiones pedagógicas, creo yo. Llega pues don Francisco a María Zambrano a través de don Blas y con el alcalde Juan Gámez formará parte de aquel grupo que inicia una especie de cruzada para recuperar y en cierta forma rescatar a María Zambrano cuando ya estaba en Madrid. Esta situación le provocará algunos calentamientos de cabeza, pues en un principio no estaba clara la idea de cómo poder ayudar a la filósofa. Es por ello por lo que se crea la fundación que lleva su nombre. Él hablará en su obra 100 beleños notables, por poner un ejemplo, de María Zambrano, una persona no demasiado conocida en este pueblo por aquel entonces. De nuevo, don Francisco trajo un poco de luz a esta tierra. Diré que, como dice Zambrano en a modo de autobiografía, que el ser esencial del hombre es ser mediador, ser capaz de manifestar y manifestarse a sí mismo al mismo tiempo. El hombre no puede solo ser, sino es de un modo auténtico, siendo lo que es en un origen, que se manifiesta en la vocación, como dice la propia Zambrano. Y este algo no puede ser sino hilo de mi vocación. Creo que sobra decir que don Francisco ha sido, es y será de vocación un gran maestro. Creo que sobran las palabras, pues todos conocemos la trascendencia de la obra de Francisco Montoro, y os dejo con él porque no tenemos mucho tiempo y le agradezco enormemente a la Fundación que me deje presentarlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la presentadora, una compañera del Instituto Almenara, la profesora de filosofía y gran conocedora de María Zambrano. Miren ustedes, yo
pretendo hablar de la mentalidad de la época y de la ciudad en la que nace María Zambrano. Evidentemente, yo en el año, hace ya muchos años, eso nos lo da el ser un poco mayor, hace 42 años publiqué un libro que se llamaba 100 beleños notables. Entre esos 100 beleños notables figuraba uno que se llamaba Manuel González Herrera, un maestro beleño que se había ido a vivir a Argentina y que allí pasó el resto de su vida, y que publicó un libro que aquí fue muy poco conocido porque llegaron solamente algunos ejemplares concretos a la familia. El libro se llamaba Mis Memorias. Él contaba en este libro sus recuerdos de la primera parte de su vida en Vélez, Málaga, medio libro, y el otro medio libro lo dedica a la segunda parte de su vida en Argentina. Curiosamente, al hablar de la primera parte, al referirse a Vélez, Málaga, él incluye temas que resultaron muy interesantes. Para mí este libro fue apasionante. Nos habla del terremoto, nos habla de la filosera, nos habla de la banda de música, nos habla de los alcaldes, nos habla, en fin, cosas muy interesantes. Y dedica un pequeño capítulo a su maestro, a quien fue su maestro. Y en la página 146 habla de don Blas Zambrano y García de Caravantes. Para mí esto fue muy significativo porque, hombre, yo maestro, que un antiguo alumno recordara a su maestro, me parecía muy interesante y me llamó mucho la atención. Y cuando González Herrera habla de su maestro, de don Blas, dice: era un ilustre pedagogo y escritor de nota. Obtuvo por oposición en la Universidad de Granada el puesto de maestro director de la Escuela Superior de Vélez, Málaga, establecimiento que dirigió con sumo acierto, elevando el nivel cultural de su alumnado en forma ampliamente satisfactoria. Después dice: fue un asiduo defensor de los regímenes democráticos, a pesar de no encontrarse embanderado en ninguno de los partidos de izquierda. Y termina diciendo: con él continué mis estudios hasta su traslado a Madrid, de donde más tarde pasó al Instituto General y Técnico de Segovia con carácter de profesor numerario. Manuel González Herrera se marchó de Vélez, Málaga, al año siguiente que don Blas Zambrano, y él cuenta que le ayudó en sus estudios, que fue la persona que más influyó en su vida, y gracias a él fue maestro. Don Blas Zambrano, don Blas José Zambrano y García de Caravantes, es un extremeño de Segura de León, provincia de Badajoz, que nació en el año 1874. Con 17 años ya era maestro elemental, había estudiado en la Escuela de Magisterio de Sevilla y posteriormente terminó los estudios de maestro superior, que eran 2 años y una reválida. A finales de 1898 se le encuentra ya en Granada. Allí inicia su actividad como articulista, trabajando en los periódicos La Publicidad y El Heraldo Granadino de Granada. Y allí conoció a una maestra andaluza, él era extremeño, de Ventarique, de Almería, que se llamaba Araceli Alarcón, y se conocen, simpatizan y se ennovian. Ambos preparan oposiciones a magisterio, de manera que en el año 1901,
en el verano de 1901, sacan las oposiciones y lo destinan a los dos a Vélez Málaga. Vienen a Vélez Málaga, yo me imagino, quiero imaginar, por lo que ahora veremos después, lo que pensaban, porque traían la ilusión de su primer destino a Vélez Málaga y la preocupación de a dónde venían, porque las voces que hablaban de la enseñanza en Vélez Málaga no eran muy agradables, que digamos, ahora veremos. Aquí se casan. Yo tenía una confusión que está citada en distintos sitios, que aquí se casaron en Vélez Málaga el mismo año en que llegan, cosa que me aclaró afortunadamente don José Luis Mora, el director del Congreso, que telefónicamente me dice, pero no, hombre, se casaron en 1903. Y además le voy a mandar, y me mandó el acta de matrimonio. Para mí esto es muy significativo, muy interesante, porque de alguna manera la fotocopia del acta de matrimonio es el acta fundacional de la familia Zambrano en Vélez Málaga. La familia Zambrano se casan, él con 29 y ella con 25 años, eso ya no lo dice, pero yo podría poner mi brazo en la iglesia de San Juan, el 30 de julio de 1903, a una hora un poco introspectiva, a las 22 horas, a las 10 de la noche. Y lo que sí es verdad es que 9 meses después, en abril, el 22 de abril de 1904, nació su primera hija, María, con lo cual, de algún modo, ya estaba la familia Zambrano en movimiento. Don Blas era un hombre que podríamos considerarlo un hombre de la generación del 98, era un hombre del espíritu del 98, era 10 años más joven que Unamuno, pero 9 años mayor que Ortega, y tenía la misma edad que Ramiro de Maeztu, que don Antonio Machado, que Pío Baroja, es decir, un personaje que defendía la cultura y la educación, que la vivía con una gran fuerza. Don Blas era sobre todo maestro. Eso es lo que pone en su lápida en Barcelona, donde fue enterrado. Ponía una sola palabra: maestro. Don Blas era un maestro progresista, demócrata, defensor de la educación y con una profunda convicción revolucionaria. Él defendía la educación, en especial porque la consideraba un arma pacífica para inventar el futuro. Creo que don Blas era alguien realmente interesante. Y lo fue también doña Araceli. Ambos fueron maestros muy significativos en Vélez. Ambos consiguieron oficios laudatorios, felicitaciones de la Junta de Educación. Concretamente, el de 1904 a don Blas es altamente laudatorio. Es decir, que era un magnífico maestro. De su etapa en Vélez existen muy pocas cosas, se recuerdan. Dio algunas conferencias, escribió en algunos de los periódicos locales. Don Blas, en aquella época en Vélez era el siglo de oro de la prensa, hubo hasta 4 periódicos a la vez. Es decir, que estamos... miren ustedes, yo me voy a dedicar
después de todo este preámbulo, a hablar básicamente de lo que es la época y la ciudad a la que llega la familia Zambrano. La época y la ciudad. Miren, yo soy alumno de don José Luis Comella, catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla, que defiende la idea de la promesa del siglo XX. Y yo, pues, fiel a mi maestro y porque creo en ello, defiendo que efectivamente los primeros años del siglo XX debieran de llamarse la promesa del siglo XX. Es una época muy especial. Pocos siglos habían llegado a la historia en medio de tantas felicitaciones y tantos parabienes, con tantas esperanzas como el siglo XX. No sé si nosotros que hemos vivido la llegada del año 2000 podemos entender un poco el significado de esto. Nosotros pensamos, cuando llegue el año 2000, es que en el año 2000, luego no hemos visto en medio y se ha difuminado un poco la idea. Pero la llegada del siglo XX era una auténtica promesa de esperanza. Incluso España, que estaba amargada por la derrota del año 1898 y la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas, entró en la nueva centuria con la mentalidad optimista del regeneracionismo. Existía un cierto sentido mesiánico de tiempos nuevos. Los avances de la historia, la ciencia y la tecnología nos hacían pensar, presagiar que el futuro iba a ser poco menos que feliz, nuevo, magnífico y feliz. Se preveía una era de fraternidad universal. El siglo XX iba a ser la centuria del mundo, la centuria de la humanidad, en la que todos los ciudadanos de todos los rincones del planeta se iban a sentir, se iban a encontrar más hermanados que en cualquier otro momento de la historia. La promesa del siglo XX, por sistematizar, se podría concretar en tres aspectos importantes: el clima de confianza que existía, las convenciones internacionales y los contactos recíprocos. Respecto al clima de confianza, estaba generalizado la euforia, había seguridad en el futuro, había una fe ilimitada en el progreso y la convicción de que la guerra y otros males, la soledad, el hambre, la enfermedad, la injusticia, iban a desaparecer fruto del sentido común, del avance de la historia y del perfeccionamiento humano. En ningún momento de la historia como entonces hubo tantas convenciones de científicos, literatos, filósofos, asistenciales, reuniones de políticos, exposiciones y ferias. Incluso se vuelven a poner en marcha, realmente es una creación, pero se hace como si fuera una restauración de las antiguas Olimpiadas griegas, como un símbolo de que la confrontación en los países debe de producirse por vías deportivas y nobles. Los contactos recíprocos estamos hablando de la primera decena del siglo XX, los primeros años del siglo nuevo. Los contactos recíprocos
lógicamente se van a multiplicar porque las comunicaciones son más fáciles y continuas. Se crean empresas multinacionales, hasta entonces era algo extraño, que además van a crear redes de comercialización a escala mundial. Y se va a producir una moda, la moda del aprender los idiomas de los países vecinos. Esto llega a ser tan importante que se crea un idioma nuevo, el esperanto, un idioma que pretende sustituir a todos los demás para que los seres humanos puedan llegar a entenderse más fácilmente unos con otros. En el aspecto político, las relaciones internacionales se van a notar, se van claramente a ver como la época de alianzas, una época en la que todas las alianzas deben ser defensivas. La guerra es un mal que hay que erradicar. Se crea lo que luego se ha hecho muy famosa, la teoría del equilibrio, el equilibrio político de los países. En 1903, con motivo de la boda de la reina Guillermina de Holanda, se reúnen en La Haya casi todos los jefes de Estado, reyes, primeros ministros del mundo civilizado, se acercan hasta allí y a instancias del zar de Rusia se producen unos contactos informales mediante el cual se llega a acuerdos de darse la mano, no acuerdos escritos, de que la guerra hay que erradicarla. Tenemos que ir hacia un mundo más justo y feliz. En 1907, 4 años después, se vuelven a reunir también en La Haya estos mismos presidentes, jefes de Estado, reyes, para concretar por escrito lo que habían acordado verbalmente en 1903. Incluso crean un tribunal internacional, el Tribunal Internacional de La Haya, que todavía subsiste, mediante el cual se pretende que, ya que no va a haber guerras, los conflictos que haya entre las naciones se puedan dirimir por vía de la justicia y que haya un tribunal internacional que lleve a las conclusiones. Miren ustedes, lo último que piensan estos mandatarios en 1907, cuando se van a ir, no lo entiendo. No lo entiendo porque yo suelo ser... ¿Ven cómo se pone uno nervioso? Yo suelo ser ordenado y no sé por qué no había parado el teléfono. Pero bueno. Igual es una señal. Miren ustedes, en 1907, cuando estos jefes responsables del mundo, pacifistas y felices con el futuro de la historia, se despiden, acuerdan como último acuerdo, esto se dan la mano verbalmente, de que 10 años después se iban a volver a reunir para comprobar cómo van los acuerdos y perfeccionar algo si hiciera falta. Miren ustedes, 10 años después, los jefes de Estado del mundo, aquellos que habían creído en la paz y en el futuro, en un mundo mejor, aquellos que llegaron a confiar y a erradicar la guerra, se encontraban inmersos en la mayor guerra que había conocido la historia hasta el momento. Es decir, la promesa del siglo XX falló
y esto sería motivo de otro análisis que por supuesto no corresponde. Nosotros estamos hablando de la primera década del siglo XX, del momento de la felicidad y la esperanza. Esa es la época en la que llegan aquí la familia Zambrano. Pero ¿cómo era la ciudad a la que llegan? Bueno, pues es una ciudad que poseía un pasado convulso. Es decir, que yo creo que ellos venían informados de a dónde venían. Luego diré por qué. El siglo XIX en Belén Málaga había sido un siglo muy desgraciado. Epidemias, plagas, terremotos, invasiones, la invasión francesa, la guerra de la independencia. Es decir, el siglo XIX en Belén Málaga, ya en todas partes fue un siglo complicado, en Belén Málaga especialmente complicado, con un final de siglo muy problemático. La plaga de la filosera acabó con la economía de esta comarca. Esta comarca vivía de la vid, y eso desaparece radicalmente. El terremoto de 1884, que en fin, habría que hablar detenidamente, que tampoco es el caso. Yo sobre el terremoto me encantaría hablar, porque es uno de los temas de investigación, que terremoto de Andalucía de 1884, pero había hecho famosa la ciudad de Belén Málaga, porque Belén Málaga fue uno de los sitios más dañados por aquel terremoto. 700 viviendas de Belén Málaga se vieron dañadas. Era algo realmente significativo. Bueno, Belén Málaga era conocido en otros sitios a través de la prensa por la partida de bandoleros de la Axarquía, que llegó a ser motivo de tratamiento en el Congreso de los Diputados, y por un hecho puntual como fue el asesinato del obispo de Madrid por el cura Galeote, un sacerdote de Belén Málaga, que convulsionó también a todo el país, año 1896. Es decir, el problema cultural aquí tiene una significación especial para dos maestros que acaban de llegar. Miren ustedes, en 1887, 3 años antes, es donde tengo los datos más concretados, en Belén Málaga y el término municipal existían 43.777 habitantes. Solamente sabían escribir, leer y escribir 5.004. Es decir, el analfabetismo estaba cercano al 90%. En el caso de los hombres, el 80 y tantos, y en el caso de las mujeres, algo más del 90%. En aquellos momentos, las competencias de educación dependían del Ministerio de Fomento, pero la economía, el pago a los maestros era por parte del ayuntamiento, de los distintos ayuntamientos, cosa que ocurría con los maestros y con los médicos. Sanidad y educación económicamente dependían de los ayuntamientos. Los sueldos de los maestros eran responsabilidad. Miren, en el año 1895, 5 años antes de la llegada de don Blas y doña Araceli a Belén Málaga, se va a producir una noticia que va a conmocionar a toda España. Y yo me voy a atrever a decir, y fuera de España, y ahora le voy a decir por qué, fuera de España.
Y la noticia es que los maestros de Vélez Málaga se manifiestan en la capital, en Málaga, porque llevan 12 años sin cobrar su sueldo. Bueno, pues esto, le voy a leer brevísimamente una noticia del periódico El Liberal de Málaga, del 2 de noviembre, estamos casi conmemorándolo, de 1895. Decía: maestros pidiendo limosna. Los maestros de Vélez Málaga han venido a Málaga para implorar la caridad pública, quedando cerradas las escuelas. Han dado conocimiento de ello al señor ministro de Fomento. Y sigue la noticia. Miren, hay un libro de un inspector de educación que se llama Luis Bello, don Luis Bello, que en los años 20 publica un libro titulado Viaje por las escuelas de España. Él viajaba como inspector de educación por distintos sitios y cuenta cosas muy interesantes, tan interesantes que yo les invito a que localicen el libro, porque el libro es genial. El libro es genial. Hace unos años la Junta de Andalucía recogió la parte referente a Andalucía y hizo un libro que se llama Viaje por las escuelas de Andalucía. En él se cuentan cosas, simplemente llamaré la atención, de un maestro de Vélez Málaga que había muerto en una esterilla de hambre por negarse a la caridad pública. Es decir, la situación era realmente grave. Yo le decía antes que la noticia trascendió por España. ¿Qué pasa con los maestros de Vélez Málaga? Incluso, digo internacionalmente, porque ahora tenemos Google, con Internet tenemos información fácilmente. Por aquel entonces, cuando alguien iba a visitar un país, la única información que podía tener de ese país eran los libros de viajes. Yo, que me he preocupado tanto de los libros de viaje, yo hice un libro en el 2015 que se llamaba Viajeros por Vélez Málaga. Los libros ha sido una de mis líneas de trabajo durante tanto tiempo. Bueno, pues hay un viajero francés que el día que los maestros están manifestándose en Málaga, él estaba en Málaga y recoge en su libro, como es en francés, el viajero es Henri Layonet, y dice, el título es A través de la España desconocida, y dice textualmente: por la tarde un periódico de la localidad, indignado, contaba: solo en Málaga se pueden ver cosas así. Los maestros de escuela de Vélez Málaga, a los que se les deben 17 meses de sueldo, no sé ya, pero bueno, tampoco, 17 meses ya eran muchos, muertos de hambre, desesperados, se ven obligados a implorar la caridad pública. ¡Oh, Málaga! La verdad es que el libro fue un libro muy conocido en Europa y citado por muchas cosas. Miren, hoy tenemos a un alcalde aquí. Yo no tengo más remedio que decir que las actuaciones de los políticos tienen repercusiones y al cabo de los años pues se dan a conocer. Quiere decir que era alcalde, debo decir el nombre. La última vez que lo dije en una conferencia tuve luego disgustos con la familia, pero ¿qué le voy a hacer? Es la objetividad, la verdad y los hechos. Se llamaba don Antonio Salto Herraiz y era alcalde desde 1889 hasta el año siguiente a haber nacido María Zambrano, hasta 1905. Miren ustedes, ¿qué hace el ayuntamiento
ante estas manifestaciones de los maestros? ¿Cuál es la respuesta del alcalde y los concejales? ¿Cómo solucionan el problema? Miren, la solución es escribir una carta al Ministerio de Fomento, que además imprimieron, estaban muy orgullosos de lo que habían hecho, lo imprimieron y lo repartieron por la ciudad y lo mandaron a En este documento, lleno de sin razones, claro, yo soy maestro y también, pues lógicamente, pero soy historiador y aspiro a que la verdad prevalezca. En este documento, la solución que dan es reducir el número de escuelas en Vélez Málaga. La solución ante la situación es esa. Es decir, que el problema de los maestros, la crisis de los maestros, era importantísimo. Se decía un refrán de Vélez Málaga por entonces, corría mucho, pero luego lo he oído aplicado a Málaga capital, y, en fin, los malagueños, veleños, un dicho popular que corría que decía: Vélez Málaga, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 200 tabernas y una sola librería. Más o menos. Miren ustedes, quiero decir que es normal que doña Araceli y don Blas, cuando llegaran a Vélez, sabían ya a dónde venían, sobre todo por la crisis de los maestros que se había extendido tanto. Don Luis Bello cuenta una anécdota que me van a perdonar, yo me pierdo en las anécdotas y además debo de cumplir horario. Bueno, no la voy a contar, pero es que es muy divertida. La puedes contar, pero rapidito. El alcalde recibía a los maestros y le decían: pero hombre, ¿cómo viene usted aquí si aquí no se le paga a nadie? Eso está incluido en el libro de don Luis Bello, el viaje por la Escuela de España. Y cuenta también, y a los médicos les decía, cuando llegaba un médico nuevo, le decía: oiga, doctor, ¿me puede decir qué tengo en el cajón de mi mesa? Y le decía: usted, señor alcalde, ¿yo cómo voy a saber eso? Si no sabe eso, ¿cómo va a saber lo que yo tengo dentro de mi cuerpo? Es que los médicos... Es decir, dejaba la situación realmente clave. El último punto que quiero tocar sobre el problema de final del siglo es la inspección de tribunales. Había un juez, el juez López Cardona, que se hizo famoso por montones de cosas, evidentemente era un juez muy politizado, y había un abogado veleño, don Antonio de la Cruz Herrera, que era republicano del Partido Progresista, llegó a presentarse como candidato a la Diputación Provincial y no salió, que publicó un libro contra los desmanes de este juez. El libro se llamó Caciquismo e Injusticia, y ese libro afortunadamente hace un par de años ha sido reeditado y lo conocemos. El libro de don Antonio de la Cruz llegó a manos del ministro de Justicia entonces, que era don Joaquín Sánchez de Toca y Calvo, años después, en el 19, presidente del Gobierno de España, y él, a la vista del libro, ordenó crear la inspección de tribunales en España. Es decir, que... ¿Y la ciudad? ¿Cómo era la ciudad? Claro, voy a correr mucho, pero es que no tengo más remedio. Y aquí es donde yo, que publiqué lo de recorridos históricos por la ciudad de Vélez Málaga, disfrutaría más, pero muy poco. Miren, este era el ayuntamiento.
Este era el lugar a donde llegaron don Blas y doña Araceli a tomar posesión. Eran las antiguas casas consistoriales. Un edificio realmente interesante. Un edificio que el profesor Gaya Nuño lo incluyó dentro de su libro la arquitectura española a través de sus monumentos desaparecidos, como un ejemplo de arquitectura del siglo XVII, del barroco español. Bueno, pues el ayuntamiento en aquellos momentos, que estaba bastante mal, estaba con humedad, con goteras, estaba muy mal. Existía, pero no obstante era la plaza principal de la ciudad. Aquí esta era la Plaza de la Constitución, enfrente estaba la iglesia de San Juan, hoy sigue llamándose Plaza de la Constitución, curiosamente por otra constitución, pero sigue llamándose Plaza de la Constitución. La ciudad se va desplazando hacia el sur y empieza a tomar fuerza la Plaza de las Carmelitas. Si nos ponemos aquí y miramos enfrente, encontramos esta otra imagen, que es la Plaza de las Carmelitas vista desde enfrente. Bueno, pues por aquí, por esta calle llamada Luis de Rute Giner, la calle Luis de Rute, en aquel entonces no se llamaba así. Luis de Rute fue diputado a Cortes por el distrito de Vélez Málaga. Por aquel entonces se llamaba calle Comedia o calle del Teatro. Pues por ahí se llegaba a una tercera plaza importante en la ciudad, que era la Plaza de San Francisco. En esta plaza va a tomar especial fuerza en la época de la llegada de la familia Zambrano. ¿Por qué? Porque este edificio, que había sido sede de la Capitanía General de la Costa del Reino de Granada, el Palacio de Beniel, se va a convertir en el nuevo ayuntamiento. Exactamente en estos años traslada de las casas consistoriales al Palacio de Beniel el nuevo consistorio. El Palacio de Beniel, que ustedes han visitado hace una hora, era un edificio magnífico, precioso, construido en el estilo mudéjar renacimiento, lo que Bertó llamó el estilo Cisneros, pero es un edificio consistente y hermoso, donde estuvo el ayuntamiento de Vélez Málaga durante todo el siglo XX, desde que llegó a Vélez Málaga la familia Zambrano hasta que murió María Zambrano, pocos años después. En 1995 fue cuando se inauguró el nuevo ayuntamiento en la Plaza de las Carmelitas. Miren, una curiosidad que creo que vale la pena recordar. Las viejas casas consistoriales, el antiguo ayuntamiento, que han sido desechados como ayuntamiento, que se encuentra en pésimas condiciones, que tiene grietas, humedades, y que afortunadamente los municipios se trasladan a este nuevo lugar. ¿A qué creen ustedes que dedican el viejo edificio? A escuelas. Y ahí estuvieron hasta 1938, precisamente el año que murió don Blas Zambrano. En 1938, en plena guerra civil, el edificio se cayó solo que fue en unos días de vacaciones y no cogió a ningún niño ni a ningún maestro. Bueno, como anécdota, la última anécdota que le voy a contar del alcalde este, y no es la simpática que iba a decirle, que se iban a reír un buen rato.
Bueno, la última anécdota es que el castillo de la ciudad, el viejo castillo, que era el elemento que definía el horizonte urbano de Vélez Málaga como llegamos, este alcalde, con sus concejales, evidentemente, no es responsabilidad única del alcalde, lo vendieron a un tejero para que a golpes de piquetas y barrenos lo destrozaran para sacar materiales para la construcción. En fin, ¿cómo era la animación de la ciudad? Había un sitio clave en la ciudad donde se reunían las fuerzas vivas. Esto era el café-restaurante del Carmen. No he controlado ahora. Yo creo que ya mismo tenemos que... Pues resulta que aquí estaba este hotel-restaurante del Carmen, que estaba en los bajos de la iglesia del Carmen, la iglesia del monasterio San José de la Soledad, el Carmen de Vélez Málaga, el monasterio más hermoso, el monumento más hermoso que ha habido en nuestra ciudad. Bueno, pues ahí, en ese lugar se organizaban numerosas tertulias donde las fuerzas vivas hablaban de lo que pasaba, lo que había, lo que ocurría y hacia dónde íbamos. Aquí se hablaba de la compañía de ferrocarriles suburbanos que estaba montando el tren que iba de Málaga a Vélez Málaga, un tren que tenía como objetivo llegar a Almería, por Torrehermana hacia Almería, y desde Vélez Málaga hasta Granada. Es decir, que el tren llegó en 1908, el año que se fue Don Blas de Vélez. El tren traía materiales, personas, capitales e ideas. El tren traía la modernidad y fue un elemento fundamental para esta tierra. Miren, aquí se debatían los folletos políticos. Esto de las guerras políticas que ahora, mire usted, siempre en Vélez ha sido muy conflictivo en todos los tiempos. Este era uno de los folletos el más famoso, o había muchos, que salían a cada momento. El título, La calumnia por sistema, pues ya se pueden imaginar. Era un conflicto, esto era de los republicanos contra los conservadores. Los conservadores eran llamados los laristas por la Casa Lario, que era quien sostenía, empujaba de alguna manera a los conservadores. Aquí se hablaba del cultivo del tabaco, las manifestaciones para el libre cultivo del tabaco. Vélez Málaga estaba sufriendo enormemente después de la Filosera y se buscaban alternativas. Y entonces el libre cultivo del tabaco se veía como una solución importante para la economía de la ciudad. Precisamente el 7 de abril de 1902, con Don Blas ya en Vélez y doña Araceli, se va a producir una manifestación con este tema. Y miren, aquí en la Plaza del Carmen también es donde se crea la famosa Veladilla del Carmen, que ha sido la segunda gran fiesta, feria y fiesta de nuestra ciudad durante todo el siglo XX. Por cierto, vale. La primera de las fiestas importantes era la feria de San Miguel. En estos momentos en que llega la familia Zambrano a Vélez Málaga, en 1901 se va a publicar el primer libro de la Feria de San Miguel. A los que no sois de aquí, pues os dirá, bueno, pero los que son veleños saben que el libro de San Miguel es un rito que se ha mantenido hasta la actualidad. Ya lleva 124 años en que cada año, cuando llega San Miguel, se publica un libro en el que se pone el programa, la publicidad de los comercios del momento y los escritos de los literatos que hay en la tierra.
De estos primeros conservamos unos magníficos escritos de un beleño, Salvador Rueda, que publicó en este libro de feria, publicó uno que se llamaba Mi Tierra, dedicado a un soneto fantástico. Ya. Bueno, pues no digo nada de la feria, sí decir que se creó una diversión muy popular. Es que mi amigo José Daniel se va a enfadar si yo no digo que la diversión principal era la plaza de toros, las corridas de toros. La corrida de toros que se creó en 1894 y se creó en el huerto de ese monasterio, del monasterio del Carmen, en la huerta. Un señor, un industrial beleño, José Valle Peláez, compró todo el convento del Carmen y consiguió comprarlo por partes, llegó a unificarlo y se hizo un planteamiento de futuro, como fue una plaza de toros, lo que es la iglesia, crear un teatro que se inauguró, el Teatro del Carmen, la primera vida como teatro del Teatro del Carmen, en 1915 fue inaugurado, y en el noviciado y el convento creó una fábrica de aceite de la que podríamos decir cosas muy interesantes, en la que cientos de camiones venían con aceitunas de toda la comarca y salían con aceite. Un dato, un solo dato: llegó a exportar aceite a Estados Unidos en la cantidad de 2,5 millones de kilos de aceite. Era la almazara más importante de Andalucía. La otra actividad económica importante, que era el azúcar, la caña de azúcar estaba controlada por el cacique, por la fábrica Larios, a partir de la fábrica Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar. La prensa, 4 periódicos hay en este momento. Yo me voy a detener solamente en uno un momento, porque es indispensable, que es El Defensor de Vélez Málaga. ¿Por qué? Este era el de tendencia republicana. ¿Por qué? Porque aquí en este periódico aparecen escritos de don Blas Zambrano. Concretamente, Divulgaciones Pedagógicas, es el capítulo 3 de otros 2 que no hemos encontrado, cosa que lamentábamos don José Luis Mora y yo, porque no tenemos muchísimos periódicos del Defensor de Málaga, pero no todos los ejemplares, y otros no lo tenemos. Concretamente está por la fecha, está enviado desde Segovia. Don Blas se marcha de Vélez y cuando está en Segovia no se olvida de los veleños y manda artículos al periódico El Defensor de Vélez Málaga. La religiosidad, tampoco voy a decir nada, pero en fin, la religiosidad sí debe ser interpretada. El nacimiento de María Zambrano, decir que nació en la calle Mendrugo. La calle Mendrugo, esta de aquí, esta calle que hoy se llama Federico Macía, aquí hacia la mediación existía un colegio y unas casas de maestros, que fue donde nació María Zambrano. Hay que aprovechar las ocasiones para insistirle al alcalde a ver cuándo conseguimos que esta calle se llame Calle de María Zambrano. Aunque ya tenga otra, hay que quitarle la otra. No. He comentado con algunos expertos el tema y se puede hacer una permuta. Esta calle que se llama Federico Macía y confunde a los carteros, repartidores de Amazon, etcétera, porque está junto a la calle Federico Macía y la calle Federico Macía, se confunde. Esta calle
que se llame calle de María Zambrano y la actual de María Zambrano que se llame calle de Federico Macías. No se altera nada, ni se ofende a nadie, ni se molesta a nadie, pero preservamos para el futuro el lugar donde nació María Zambrano. El colegio, esta es una imagen de las últimas imágenes del colegio. Este es el edificio actual que se construyó en el viejo colegio. En la puerta hay una placa que dice que en este lugar nació la ilustre pensadora María Zambrano. Y decir que, en resumen, esta ciudad era una ciudad con una fuerte actividad política, con desajustes en la economía y en la educación, con una prensa abundante, con una clara postración cultural, con el tren que llegaba como motor del cambio, con problemas de imagen al exterior, problemas de los maestros, bandolerismo, el cura Galeote, y alejada de los centros de poder. Es decir, una ciudad relegada a un papel de escasa trascendencia. Esto explica por qué para don Blas y doña Araceli Vélez Málaga no es ciudad de llegada. Vélez Málaga es ciudad de paso. Ellos desde el principio se plantean que en cuanto puedan se van a marchar, cosa que en 1906 doña Araceli en un concurso de ascenso consigue lanzarse a Madrid, al año siguiente don Blas y tal. Esta ciudad hoy afortunadamente la conocemos como la ciudad de María Zambrano. No puedo reprimirme de comentar una anécdota pequeña, pero es necesaria. Mi amigo el profesor Antonio Serralbo, que está aquí con nosotros, que fue pregonero del carnaval en Vélez en el año 2005, incluía en su pregón una anécdota interesantísima. En el año 1970, en 1970, el delegado provincial de Hacienda, José Luis Estadi Segalerba, autor de muchos libros, en fin, sería otro motivo, le escribe una carta al alcalde de Vélez Málaga, entonces don Alfonso López Moreno, pidiéndole información sobre una mujer de Vélez Málaga que se llamaba María Zambrano, porque estaba intentando escribir un artículo y no tenía datos ninguno. Y le pide que por favor le informe. El alcalde llama a varios funcionarios, algunos amigos y tal, pide por favor que investiguen, que averigüen algo sobre una escritora veleña que se llama María Zambrano. Al final llegan las conclusiones al ayuntamiento, al alcalde. De esta mujer, dice don Antonio Serralbo en su pregón del año 2005, no se tenían noticias. Había algunas personas que recordaban la existencia de su padre, don Blas Zambrano, que se le había caído una cotorra que tenía del balcón a la calle. Esto generó una comidilla en la ciudad y se produjeron en el carnaval de aquel año algunas coplillas sobre la cotorra de don Blas. Quiere decir que de los pocos recuerdos que el pueblo de Vélez Málaga tenía en Málaga, de los pocos recuerdos que se conservaban en Vélez Málaga, eran a través del carnaval. Hoy, afortunadamente, a Vélez Málaga se le conoce como la ciudad de María Zambrano. Yo termino con unas palabras de ella que creo que vale la pena recordar. De Vélez me marché a los 4 años, llevando conmigo indelebles recuerdos. En el patio de mi casa yo aprendí a viajar desde el suelo al hombro de mi padre y conservo aún en el tacto el olor de la corteza del limonero y su perfume en mi alma. Pues nada más. Muchas gracias.
A continuación iremos a la sede de la Fundación, donde se van a inaugurar las diferentes exposiciones, la de los emprendedores, la exposición de Salinas, etcétera. Y luego un receso para el desayuno. Es que tenemos el traductor de signos, que es Luis, que está diciendo. Vale, es decir, que nos vemos ahora en la sede de la Fundación, presentamos brevemente las exposiciones y desayunamos y tomamos un descanso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. He aprendido mucho, pero